Bueno, primera victoria en la UEFA Champions League para esta temporada. El Real Madrid le gana 1-0 al Unión Berlín, un partido que se ha sufrido un montón debido a que enfrentamos a un equipo bastante organizado, bien preparado tácticamente. El mismo entrenador del Unión Berlín había comentado que habían repasado muchos partidos del Real Madrid para intentar plantarle un partido muy serio, algo que se ha cumplido en su totalidad. También es cierto y hay que añadir que es un partido de estos que nos tiene acostumbrado el Real Madrid, un primer tiempo horrible y un segundo tiempo en donde avasalla al rival y termina llevándose por delante los 3 puntos. También es cierto que Jude Bellingham da la sensación de grandeza, de ser un futbolista absolutamente diferencial y que va a marcar una época en el Real Madrid. Una victoria muy importante y repito, la remontada no se dio hoy porque no estábamos perdiendo, pero ha sido un partido absolutamente brillante en sobre todo en el segundo tiempo, en el que hemos visto jugadores como Rodrigo y un montón de futbolistas que estaban absolutamente desquiciados por sacar este resultado adelante. Vamos a comentar lo que ha sido esa primera victoria de Champions, así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, repasaremos muy rápidamente sobre todo bien lo que ha sido esa victoria contra el Unión Berlín, un partido que hemos sufrido seguramente más de lo que esperábamos o más de lo que nos hubiese gustado, pero es que realmente el equipo contrario también hay que tener en cuenta que existe y realmente es un equipo que ha hecho un partido bastante importante. Realmente yo lo he disfrutado en muchas oportunidades, pero un momentico, especialmente en ese segundo tiempo en el que el Real Madrid ha sido extremadamente superior al Unión Berlín, al punto, no sé, creo que el Unión Berlín no ha rematado a puerta en todo el partido, o sea, Kepa ha tenido seguramente el partido más sencillo de toda su carrera como deportista. Y es interesante porque el Real Madrid, como les decía, en el primer tiempo sale con un equipo bueno que iba ahí de la mano de Luka Modric, de Camavinga, de Tchouaméni, que en los últimos partidos no le hemos visto tan fuerte como seguramente empezó la temporada. Debe ser que acusa algún tema de físico, cansancio, al igual que nuestro amigo Bellingham también le notó un poco disminuida esa intensidad que estaba dominando el fútbol del Real Madrid en los primeros partidos, pero bueno, me imagino que se irán acoplando un poco mejor. Creo que Ancelotti está extendiendo demasiado estos minutos de Bellingham, pero bueno, si lo hubiera sacado el día de hoy, tal vez no hubiéramos marcado el gol, porque este chico es evidente que tiene un don para estar ahí, para marcar goles, y es muy importante. Repito, lo de la primera parte es que me ha desesperado. Creo que hemos rematado una sola vez a puerta. José Lu ha tenido dos jugadas ahí, es cierto que ha fallado dos jugadas claras de gol, pero también es cierto que ha tenido ahí siempre esa incomodidad del defensor y que bueno, particularmente a mí me ha dejado ahí con un poco de preocupación en ese primer tiempo, pero sabía que el Madrid en el segundo tiempo iba a salir a otra cosa, y ha sido así, tal cual como lo he pensado yo. El Rodrigo se ha marcado un segundo tiempo histórico, brutal. Sobre todo, creo que bajó a los últimos 10 minutos, ya bajó un poco la intensidad, tal vez porque le cambiaron de perfil y el Madrid estaba muy volcado hacia la banda derecha, donde posteriormente estuvo Brahim. Por lo menos Ancelotti esta vez le dio un poco más de minutos a Brahim y creo que sigue demostrando que puede ahí generar cierto peligro. Es un futbolista que cada vez que sale deja una jugada aunque sea interesante, y creo que es un jugador que quiero ver mucho más tiempo para ir sacando conclusiones de qué se puede esperar de este futbolista que viene del Milan tras su cesión por 2 temporadas. Hablando un poco de jugadores en concreto, repito, el segundo tiempo brutal, creo que todos estuvieron bien, creo que estuvieron correctos y bueno, realmente nos ha dejado cosas bastante interesantes el segundo tiempo. Hablando un poco en concreto, ya dijimos que Kepa pues no participó prácticamente en nada. El nivel de Rudiger está siendo espectacular. Creo que estaba enfrentándose a un delantero, el capitán de este equipo Unión Berlín, que los mismos comentaristas narraban o comentaban, valga la redundancia, que era muy rápido, muy potente y tenía esa capacidad de contragolpear de manera interesante, pero Rudiger impuso su ley. Creo que ha dejado patente esta temporada, lo que llevamos de temporada, que es un futbolista que está para ser titular del Real Madrid. Creo que ahora mismo es el mejor central que tenemos disponible tras la lesión de Militao, y realmente me alegra mucho verle a este nivel porque es un central absolutamente de garantías. Nacho, otro partido de Nacho que no es un 10, pero seguramente es un 7 porque es
un futbolista que siempre te cumple, le saqué muchas jugadas interesantes, tratando siempre de llegar a tiempo, muy atento, y siempre sale a relucir aquello de Ancelotti, del defensa optimista y el defensa pesimista, que en este caso sería Nacho. Me ha gustado mucho el partido de Nacho, creo que entre Nacho y Rudiger, posteriormente Álava, que cuando pasó al central también estuvo interesante, han anulado por completo cualquier expectativa que hubiera tenido el Unión Berlín en este partido. Me ha gustado mucho también, muchísimo, el partido de Rodrigo Gómez. Ya lo repito, creo que el centro del campo hoy estuvo un poco más descontrolado. Tal vez esa entrada de Luka Modric, Bellingham y Tchouaméni no están a tope. Camavinga un poco perdido también en algunas zonas del campo. Y creo que el segundo tiempo podemos hacer mucho más énfasis en lo que ha hecho Rodrigo, que ha hecho un gran partido. Lo colocaba en mi cuenta de Twitter. Cuando este chico se quita esta presión que creo que la tiene así como un poco de ansiedad por marcar ese gol que le hace falta, creo que vamos a ver a este hombre marcar 20 o 25 goles esta temporada, no me queda ninguna duda. Tiene un talento espectacular para el uno contra uno, absolutamente diabólica. Cada vez que agarra ese balón, deja una situación de peligro, una volea espectacular, terminó en el travesaño. O sea, realmente brutal el partido de Rodrigo, partiendo desde esa banda o ese acompañamiento con Joselu, que para mí también ha hecho otro gran partido. No ha podido coronar el gol, ha tenido un par de jugadas que le ha sacado el portero hoy ha estado, el del Berlín ha estado espectacular. Un gran partido de Bonucci. Creo que el equipo este de Berlín ha hecho un muy gran partido, un muy gran planteamiento, seguramente con sus recursos, pero creo que ha estado estudiando bien cómo podía ganar un partido al Real Madrid, o por lo menos empatárselo, y estuvieron a punto de sacárselo hasta que apareció esta cuestión de lo que parece ser el nuevo Mr. Champions, porque es un futbolista que tiene esa capacidad para estar en los lugares indicados. Creo que tiene un don absoluto para encontrarse con el gol y en situaciones absolutamente de peligro. Me agrada mucho definitivamente saber que contamos con un futbolista de esta talla como Jude Bellingham, y seguramente es una de las tantas alegrías que nos va a dar este chico, porque recordemos que ni siquiera pasa los 20 años, es absolutamente impresionante, y todo lo que nos ha hecho ilusionarnos, porque repito, en los primeros partidos tal vez mostró mucho más fútbol que actualmente, pero mucha atención, porque creo que lo que más ilusiona es ver esa capacidad para meter goles, para estar siempre ahí. Un remate que ha rebotado en varias piernas de Fede Valverde y con mucha fortuna, pero hay que estar ahí para empujarla. Y pues inteligentemente ahí estaba Jude Bellingham para empujar la pelota y marcar un absoluto gol importante, porque son 3 puntos que no podíamos darnos el lujo de perder dos, ya que era en casa contra seguramente de los rivales más fáciles del grupo, o el rival más fácil, si no el más fácil, porque era un equipo que era considerablemente lógico saber que le íbamos a ganar. Para cerrar, me quedo con Rodrigo, el gran partido de Rodrigo, que yo le he criticado muchas veces y he dicho que le hace falta meter más goles para considerarlo un absoluto top. Y por supuesto me quedo con Bellingham, que ha sido el del partido. También Fran García entró bastante bien. Y bueno, la actuación de los centrales creo que para mí también ha sido élite el día de hoy. Me gustaría saber su opinión en los comentarios. Lo que siempre les digo, gracias por acompañarme. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Vamos a por la 15. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.